modo gráfico para ver ahí qué tenemos que hacer, recordando un poquito cómo era la salida en DFD, es similar a lo que manejamos ahorita con el cuadro de diálogos, como si tuviéramos como herramienta gráfica, pues solamente cuadros de diálogo, como lo hacía DFD. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer para que no tengamos que ver cada salida parcial en un cuadro de diálogo, sino toda la salida en el mismo cuadro de diálogo. Entonces vamos a hacer uno nuevo. Vamos a ponerlo en nuestra carpeta correspondiente y le vamos a llamar tabla. Vamos a hacerlo entonces primero en modo consola y una tabla. Por ejemplo, la tabla del 3, ¿no? Entonces vamos a poner las, ¿no? Vamos a poner una variable que le vamos a poner el valor del 3, que es la tabla que queremos ver. Y sabemos que mostrar una tabla no es más que 10 veces poner un letrero, ¿no? Igual a 1 para que multiplique por 1 todos los valores menores y hasta que llegue a 10 va a considerar, y los incrementos de i van a ser de 1 en 1. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que va a hacer es escribir. Se va a escribir el valor de la variable, ¿verdad? El símbolo X, para que diga por, ¿verdad? El valor de i, si recuerdan, de lo que mandábamos a escribir, el signo igual, con los espacios para que y luego el resultado de multiplicar nuestra variable t por i. Eso era lo que mandábamos a hacer. Entonces, vean, mostrar la tabla del 3, pues es escribir 10 veces. ¿Qué va a escribir 10 veces? Pues el valor que tenga nuestra variable por el valor de i, el igual y el resultado de la multiplicación. Y con eso tendríamos nuestra tabla de multiplicar. Vamos a ver que... no declaré otra vez la variable i, ¿no? Ahí está. Entonces recuerden que si no declaramos la regla de las variables, es toda variable que sea utilizada debe ser declarada. Aquí en este código tengo dos variables, que es t y es i. T sí estaba declarado, pero ahí no la había yo declarado. Y aquí no es coma. Y acuérdense que también en la coma se usa para manejo de argumentos. Cuando queremos manejar nuestra lista de expresiones es con el signo más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a checar que funcione. Lo único que va a hacer es mostrar la tabla del 3. Y aquí está, ¿no? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, y hasta llegar a 3 por 10, 30. Entonces, si ven, pues este código muestra la tabla del 3. Si yo quisiera otra tabla, pues tendría yo que venir a modificar mi código, compilar para que tome los cambios. Recuerden, por ahí alguien me mandó un error donde me dice que lo voy a dejar así, me dice que le marca que bueno, en este caso como sí había una versión del programa, sí lo ejecuta, pero cuando no hay una versión del programa, ejecuta la versión anterior. Entonces, ahí no se les olvide que siempre primero compilen para que el compilador en su análisis, si tenemos errores, nos lo muestre. Porque si le damos a ejecutar, sí compila en la versión que tenemos, pero también busca ejecutar. Entonces, en ese ejecutar, busca el archivo compilado.
Si no existe, me va a marcar que no encuentra la clase principal y que no encuentra ese archivo. ¿Por qué? Porque no ha podido generarlo porque nuestro programa tiene errores. Si es un programa que ya que corría y que le modificamos y en la modificación tenemos errores y le dimos ejecutar, aunque me muestra que, no, que tiene errores, como encuentra una versión que sí compiló, va a ejecutar esa anterior y luego se confunden pensando que sí se los está ejecutando y realmente no está ejecutando nada. Bueno, entonces ahí sí ya lo ejecuto, ahora sí voy a ver la tabla del 9. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer esto no en modo consola, sino en un cuadro de diálogo? Pues diríamos, bueno, el escribir, en vez de que sea directamente a la consola, lo mandamos a un cuadro de diálogo, ¿verdad? Eso sería lo primero que diríamos que haríamos. Entonces, como vamos a usar ya una clase que no está en el paquete Java-Lang, pues entonces hacemos nuestro import correspondiente. Ahí está. Y ahora sí, en vez de escribir, vamos a poner nuestro Action Paint punto show message dialog y ya sabemos que aquí sí el primer argumento debe ser null y luego lo que queremos ver en el cuadro de diálogo, ¿no? Y ya está. Entonces compilamos, no marco error, como va a ser en un cuadro de diálogo, pues aquí va a estar, ¿no? Entonces vean, pues sí me muestra en un cuadro de diálogo, pero vean que cada resultado me lo va sacando en un cuadro de diálogo. Eso quiere decir que voy a ver 10 cuadros de diálogo en lugar de ver uno solo con toda la tabla de multiplicar. Entonces se van a encontrar con programas donde ustedes quieran ver la salida en modo gráfico y como el elemento gráfico pues sale, ¿verdad? Y pone lo que estamos nosotros indicándole que debe mostrar y ahí terminaría y el siguiente sería otro cuadro de diálogo. Eso no es lo que queremos. Entonces decimos, el cuadro de diálogo no debe estar en el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Ese cuadro de diálogo debe de estar una sola vez. Entonces lo vamos a poner fuera del ciclo. Pero como esta es la salida que se genera, ¿verdad? Eso no debe de ir ahí. Esta salida la va generando aquí, cada vez que está entrando al ciclo. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué es lo que yo quiero ver en el cuadro de diálogo? Pues lo que van a hacer es apoyarse de una variable de tipo cadena. Vamos a llamarle S. ¿Estamos de acuerdo? Y en esta variable le vamos a decir que guarde esa cadena. Pero si yo lo dejo así, va a ser lo mismo que el cuadro de diálogo, me va a guardar la primera cadena y cuando regrese, ¿verdad? Va a guardar la segunda y la primera se pierde y así va a estar. Entonces igual al final solo vamos a ver, si yo le digo escribe lo que tiene S, solo vamos a ver la última multiplicación y yo quiero ver todas. Le digo, en vez de que sea una asignación directa, que sea un acumulador. Y entonces ahora sí cambia, porque yo le estoy diciendo, en ese va a ser un acumulador y lo que va a ir acumulando son cadenas. Cuando nosotros acumulamos cadenas, lo que estamos haciendo es unir cadenas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo, pones la primera salida y ¿qué nos faltaría para que la salida, toda la cadena, toda la tabla de multiplicar no quedara pegadita 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 en una sola? Bueno, ahorita vamos a ver y ahorita me dicen. Antes, como este es un acumulador, recuerdan y me dicen, ¿qué tenemos que hacer con los acumuladores antes del ciclo? Inicializarlo. Muy bien, inicializarlos. Como esta es una variable string, ¿cuál creen que sería el valor adecuado? ¿Qué cadena sería la que no me modificaría ninguna más que yo le fuera agregando? Recuerda que si tenemos un acumulador de suma, le inicializamos con un valor neutro que no me va a alterar si yo le sumo cualquier otro valor y el neutro aditivo es el 0. Por eso cuando vamos a hacer un acumulador de sumas, inicializamos nuestro acumulador con 0 para que cuando sume el primer valor, al sumarle 0 no lo altere. Cuando es un acumulador de multiplicación, lo inicializamos con el neutro multiplicativo para que cuando tengamos el primer valor y lo multiplique,
Si yo multiplico por 1, no me altera mi valor. Entonces, ¿cuál creen que sería la cadena, verdad? Que yo podría unirla a cualquier otra sin que me la modifique. Existe una cadena que denominamos cadena vacía, no tiene nada, pero hace que exista nuestra variable. Yo al decirle, eres una cadena vacía y al unirle todo lo demás, entonces realmente me está dejando toda esta primera salida. Y cuando sale la vuelta o cuando da la vuelta al ciclo, incrementa ahí, ¿verdad? Pegará a esa primera la siguiente y así estará hasta que pegue las 10 salidas de la multiplicación y entonces aquí ya podremos verla. Vamos a ver cómo lo hace para que ustedes me digan qué es lo que tendríamos que agregarle a nuestra salida para que la veamos. Vean aquí, dice 3 por 1, 3, ¿no? Luego 3 por 2, perdón, 9 no es la de 3, es 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27 y así. Sí me está sacando toda la tabla de multiplicar, pero todo está en la misma línea. Exactamente fue haciendo, unió la primera y enseguidita cuando regresó, ¿verdad? Unió la segunda y así. Yo no quiero que salga así, yo quiero que salga de manera vertical y por cada línea sea una multiplicación. Eso quiere decir que por cada resultado, el siguiente debe de ir a la línea de abajo. Entonces, ¿qué le tendría yo que agregar para que cuando dé la vuelta se incremente y tome ese valor y me vaya a pegar la segunda multiplicación, la ponga abajo? ¿Qué le tendríamos que agregar? ¿Recuerdan que hay una manera de decirle que queremos escribir un salto de línea? Salto de línea con el diagonal inversa con IN. Exactamente, entonces le digo, después de que ya pusiste la primera multiplicación, agrega y recuerden que ese salto de línea y el valor de n siempre va entre comillas. Entonces, como aquí estoy saliendo de una expresión, le digo más y escribe salto de línea. Y entonces vamos a ver la diferencia. Entonces vean, con el simple hecho de agregarle este carácter, ya mi multiplicación ahora sí sale como yo quiero, en un solo cuadro de diálogo, ¿verdad? Y cada multiplicación en una línea. Pone lo primero que es el valor de t, que es 9, luego por el valor de inicial, que es 1, igual, y el resultado de la multiplicación, y luego el salto de línea. Entonces, después de poner el resultado de la multiplicación, hace el salto de línea y ahí se queda. Como encontró el fin del ciclo, incrementa el valor de i, ahora vale 2, cumple la condición y entonces dice a lo que tenía, agrégale y ahora es 9 por 2 igual a 18 y el salto de línea. Entonces, como es el final, nuevamente regresa, incrementa i y así está hasta que llega al valor de 10. Y así finalmente entonces tenemos nuestra tabla de multiplicar. No sé si quedó claro, chicos. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer un programa y lo quieran hacer con elementos gráficos como como este cuadro de diálogo, ¿verdad? Y los resultados, si ponen aquí el elemento gráfico, pues va a ir uno por uno y eso no queremos. Entonces, apóyense de una variable string en la que en ella van a ir depositando, guardando de manera acumulativa toda esa salida, de tal forma que al final, después del ciclo, en un solo cuadro de diálogo ponga todo lo que guardó en esa variable. Entonces, no sé si quedó claro. Sí, quedó claro, profe. Gracias. ¿Los demás, chicos? También quedó claro, gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias, chicos. Bueno, y aquí obviamente como el de ayer, para hacerlo más, más útil nuestro programa, ¿verdad? Y que no nada más muestre la tabla del 9, sino la tabla que el usuario quiera, podemos entonces decirle al usuario que él ingrese qué tabla quiere. Perdón.
Aquí ya le mandamos, en vez de que t tenga, nuestra variable t tenga un valor fijo, aquí ya le decimos que nos ingrese el valor y entonces ya, ese sería lo único, ¿no? Es el único cambio por el haber manejado todo desde el inicio con una variable. Entonces aquí no estoy cerrando la cadena. Es el error que me está marcando, ¿verdad? Compilamos. Hay que poner la variable de t. Es igual o menor a t. ¿Perdón? Ah, no. Sería lo mismo, ¿no? Todo igualito. Lo único, por eso fue que desde el inicio manejé una variable para que solamente fuera un cambio el que tuviéramos que realizar. Entonces, hace lo mismo. La única diferencia es que ahora no solo me va a mostrar la tabla del 9, sino que me va a mostrar la tabla que yo quiera. Y eso es un programa más útil, ¿verdad? Más eficiente. Porque si yo lo vuelvo a ejecutar, puedo estar viendo la tabla que yo quiera ver, no nada más una tabla ya fija. Entonces, por ejemplo, si quiero la tabla del 12, si no me la sé, pues ahí ya pongo la tabla del 12 y ya me pone toda la tabla. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Lo que le tendríamos que modificar para que pudiéramos ver esa tabla del 12. Y también yo podría hacer que todo esto estuviera dentro de un ciclo, ¿verdad? Hasta que ya no quisiera ver tablas de multiplicar, es decir, en lugar de estar ejecutando y ejecutando y ejecutando mi programa, todo esto lo meto a un ciclo donde no sabemos cuántas veces se va a repetir. ¿Qué quiere decir? Pues que es un ciclo while o un do while, donde le estemos preguntando al usuario, ¿quiere ver otra tabla? Sí, nos vuelva a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Y quiere ver otra tabla así, vuelve a mostrar esto, sin necesidad de tener que estar ejecutándolo y ejecutándolo y ejecutándolo, ¿no? Hasta que él diga, no, ok, se termina. También lo podríamos poner. Inténtenlo poner ustedes. Ya les dije, tendría que ser necesariamente con un ciclo while o con un ciclo do while. Lo intentan y si no les sale me dicen y lo hacemos, ¿no? Quiero hacer un ejercicio que habíamos también hecho en clase cuando estábamos en ciclos, en algoritmos. ¿Recuerdan que vimos un ejercicio donde nosotros íbamos a leer una cantidad o nuestro programa tenía que leer una cantidad y después mostrarla de manera invertida? Es decir, si leía un 123, nos tendría que mostrar un 321. ¿Sí lo recuerdan? Chicos. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo entonces. ¿Se acuerdan que decíamos que ese era un ejemplo de un programa donde tenemos que utilizar ciclos porque el proceso era hacer divisiones entre 10? Y a diferencia del de la tabla o del que veíamos ayer de que sumaba, donde el número de repeticiones está bien determinado o se conoce, ¿verdad? En el caso del ejercicio que acabo de mencionar, decíamos, no sabemos cuántas divisiones va a hacer porque depende de la cantidad y va a estar dividiendo hasta que el cociente se hace 0. No sé si lo recuerdan. Entonces, era un ejemplo donde no sabíamos cuántas veces se tenía que realizar la división. Aquí viene, ¿no? Aquí está, ¿no? Era por ejemplo, si ingresábamos un 146, dividía el 146 diferente de 0, sí, lo divide entre 10, obtiene el residuo y obtiene el cociente. Y decíamos que el residuo lo obtenemos porque es el que va a ir formando la cantidad invertida. Y el cociente sí es diferente de 0 porque entonces tenemos que volverlo a dividir. Volvemos a dividir, el residuo es lo que va a formar la cantidad invertida y el cociente es lo que todavía tenemos que dividir si es diferente de 0. Como es diferente de 0, volvemos a dividir, el residuo se escribe y el cociente es el que tenemos que ver si tenemos que dividir. Como aquí ya es 0, ya indica que ya terminamos de obtener toda la cantidad. Entonces, si se dan cuenta, el proceso es repetitivo. Hay que dividir entre 10 para obtener cociente y residuo. Cociente y residuo, cociente y residuo. ¿Cuántas veces? No sabemos. La división se va a realizar mientras el cociente sea diferente de 0 o la cantidad que se va a dividir sea diferente de 0. Entonces, ahí está un ejemplo de un ejercicio
donde no sabemos cuántas veces se va a hacer. Por lo tanto, este ejercicio no se puede hacer con el ciclo for. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacerlo primero sencillito como el de la tabla. Le vamos a poner cantidad. Ay. Cantidad invertida. Vamos a copiarnos el nombre. Y ya está. Entonces vamos a hacerlo de primero así directo, ¿no? Class. Cantidad invertida. Con una variable. Y ya después le ingresamos datos de entrada. Nuestra variable entera para la cantidad, que vamos a poner el valor que ahorita dijimos. Por ejemplo, si era un 146, ¿no? No sabemos cuántas veces, ¿verdad? Por lo tanto, el ciclo for no nos sirve, pero tenemos otros ciclos, como el ciclo while y el ciclo do while. Y aquí lo que hace es checar qué condición quieres que se cumpla para que se ejecute el bloque del ciclo. Ah, pues la condición aquí dijimos que es que la cantidad sea como diferente de 0, ¿no? Entonces aquí la condición es que la cantidad sea diferente de 0. Recuerden que el operador relacional para comparar que algo sea diferente es signo de admiración igual. Y el bloque, que en un while nunca vamos a poner punto y coma aquí, ¿no? En este curso nunca vamos a colocar un punto y coma, porque sería fin del ciclo y el ciclo terminaría hasta acá. Entonces, no. ¿Qué es lo que quiero que haga? Ah, pues quiero que haga 2 divisiones, ¿verdad? Una para obtener el residuo, que no la necesitaríamos, pero vamos a ponerla, y otra para obtener el cociente, que ya la tenemos, que es la cantidad que vamos a dividir y que es la que estamos comparando que sea diferente de 0. Pues obtenemos el residuo. ¿Cómo? Díganme con qué operador le decimos a la computadora que divida, pero que no queremos el cociente, que lo que queremos es el residuo. ¿Con qué operador? Porque yo quiero que divida esto entre 10. ¿Qué operador hago para que esto sea una división? Pero que me regrese el residuo. Lo usamos en PCInt. ¿No se acuerdan? Recuerden que decíamos que el % es un símbolo de operación que lo que hace es una división, divide esto entre 10, es decir, va a ser esta operación, el número entre 10, pero lo que me va a regresar es el residuo, no el cociente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando utilicen el %, entonces va a dividir, pero nos va a regresar el residuo. Entonces, ok, si me regresa el residuo, está bien porque eso es lo que tengo que escribir. Entonces le decimos system.out. En este caso, vean cómo voy a usar el método print, porque yo no quiero que escriba y baje, sino que se quede en la misma línea. Le digo, escribe R y ahí quédate, porque vas a seguir escribiendo, ¿no? Entonces, ya obtuvimos, lo que hicimos ahorita fue obtener el residuo y le dijimos que lo escribiera y se quedara ahí esperando en la salida, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? Pues tiene que obtener este valor para saber si va a tener que seguir dividiendo y escribiendo. Entonces, ahora vamos a obtener este valor. Entonces, regresamos y le decimos, el nuevo cociente es el mismo entre 10. Aquí es bien importante que recuerden que este operador es el comúnmente utilizado, el que generalmente utilizamos para indicar una división y nos da el cociente de la división. Solo tener cuidado que para que haga una división entera, los operandos deben de ser enteros. Digo, aquí está bien, es entero y C también es entera, entonces no hay ningún problema. Esto me va a dar el resultado de la división entera. Acuérdense que así no me calcula decimales, que es lo que queremos. Me va a dejar aquí, entonces, cuando haga esa división, como mis operandos son enteros, me va a dejar este 14. No va a calcular decimales.
Entonces, es bien importante que cuando yo quiera una división enteras, los operandos de la división sean números enteros, porque si uno de los operandos es real, entonces esto sí calcula decimales. No hay que perderlo de vista, no hay que olvidarlo. Entonces ya aquí obtiene el nuevo cociente y sería lo último que tendría que hacer y venir y volver a comparar. Si es diferente de 0, obtiene el residuo, lo escribe y vuelve a obtener el cociente. Regresa. Si es diferente de 0, vuelve a hacer lo mismo hasta cuando ya diga 0. Pregunta, ¿es diferente de 0? Ya no, pues termina. Entonces vamos a ver qué pasa. Tiene un valor fijo, un 146. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vean cómo me mostró la cantidad invertida. Era un 146 y aquí está mostrando un 641. Es más, podríamos haber puesto aquí, ¿no? Un system.out.println y podríamos haber puesto el número como cadena, ¿no? Y mandamos a mostrar, o la cantidad, ¿verdad? Como quieran ahí. Invertido. Queda. Y cerramos nuestra cadena. Y finalmente, a ver qué pasa. Entonces, esto es lo primero que voy a ver. Dice, el número 146 invertido queda, y vean cómo esto lo generamos en el proceso. El ciclo while fue mandando escribir, y ya me muestra la cantidad, pero invertida. Aquí dice el 146, invertido es un 641. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces, vean cómo aquí ya estamos usando un ciclo while. ¿Por qué? Porque con un ciclo for no se puede. No sabemos cuántas veces va a dividir. Depende de la cantidad y cuántas divisiones me va a tener que hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cociente, ¿verdad?, sea igual a 0. Entonces, mientras sea diferente de 0, es cuando tiene que estar dividiendo y escribiendo, dividiendo y escribiendo. No sé si quedó claro. Sí, profe, quedó claro. Gracias. ¿Los demás? Les decía yo, me pude haber ahorrado esta variable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que en la salida podemos manejar expresiones. Entonces, directamente esto me lo pude haber traído aquí al system y evitarme la variable. Y una línea de código, ¿no? También pude haberle hecho así. Escribe directamente el residuo, obtiene el nuevo cociente y así hubiera estado dividiendo. Y entonces nuestro programa funciona exactamente igual. Si yo quiero que sea otra cantidad, ¿verdad? Pues cambio la cantidad, por ejemplo, 1, 2, 3. Ahora tendría que mostrar 3, 2, 1, ¿no? Y ahí está. Entonces, lo mismo pasa que en el anterior. Si yo lo quiero hacer, esto es en modo consola, a la salida no hay ningún problema. Tengo métodos que escriben sin bajar a la siguiente línea y tengo un método que sí me baja a la siguiente línea, como es ¿verdad? Entonces, aquí pude haberle puesto simplemente print y quedar la salida en una sola línea. Entonces, aquí esos dos métodos me sirven, me ayudan, ¿verdad? Entonces, vean cómo yo lo ejecuto y me dice, en la misma línea, el 123 invertido queda 321, porque usé el método print. Entonces, ahí tenemos el uso de estos dos métodos. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer en un ambiente gráfico? Entonces, ya no tendría que ser un system, tendría que ser un JOptionPaint, pero entonces vuelvo a tener el mismo problema. De hecho, en DFD lo hicimos así. Y vimos que, pues, sí nos invertía la cantidad. Aquí no me marca, no me reconoce el método. ¿Por qué no me reconoce el método? ¿Quién me dice? Me va a marcar error aquí. ¿Por qué me va a marcar error aquí? Porque necesita import.
Exactamente, porque no le he dicho que voy a utilizar esa clase y no la reconoce, ¿verdad? Entonces tengo que hacer el import del paquete que tiene esa clase, javax.swing, asterisco, ¿no? Entonces ya hago y ahora sí ya no hay ningún problema. Aquí lo primero que haríamos, pues esto tampoco, ¿verdad? Si yo le pongo aquí un JOptionPaint, esto mismo, pues voy a ver también un solo letrerito que diga esto, pero nada más, ¿verdad? Y no me mostraría nada. Y aquí luego un cuadro de diálogo con cada una de las cantidades, que no es la forma en la que nosotros queremos la salida. Es algo parecido, les decía yo, a lo de la tabla de multiplicar. Entonces, por ejemplo, aquí me dice el número 123 invertido. Queda, pero no me muestra nada. Y ya después me va mostrando uno por uno los caracteres. Y el usuario no va a querer ver hacer así las cosas, ¿verdad? Él va a decir, ¿y esto qué? Entonces, si yo quiero ver todo en el mismo cuadro de diálogo, lo mismo, me apoyo de una variable string, ¿verdad? Que aquí en este caso la puedo inicializar con la cadena inicial, porque eso sí quiero verlo, ¿no? Entonces, puedo decir, mira, vas a iniciar con esta cadena, ese es lo que vas a tener desde el inicio, ponemos un espacio aquí, y le decimos después aquí en el ciclo, y esto lo vamos a sacar afuera del ciclo para que sea un solo cuadro de diálogo el que nosotros veamos, ¿verdad? Y aquí lo que queremos ver es la variable C, perdón, la variable S. Y aquí es donde en S vamos a ir pegando lo que mandábamos a escribir en el cuadro de diálogo. ¿Qué mandábamos a escribir? Pues el residuo de la división. Y aquí sí, no le agrego nada porque sí quiero que vaya pegando uno por uno, ¿verdad? Después de sacar el primer residuo, al siguiente que lo pegue enseguidita, ¿no? Enseguidita. Ahí sí no quiero que lo ponga abajo porque entonces no me serviría de nada. El cuadro de diálogo todo lo iría viendo. Bueno, sí me serviría, pero lo iría viendo uno arriba, otro abajo y así hasta tener la cantidad completada. Y yo lo quiero en la misma línea. Entonces otra vez me auxilio de la variable string, ahí voy colocando lo que quiero ver en el cuadro de diálogo, que son los residuos que van a formar la cantidad invertida, y al final mando a mostrar esa variable. Entonces compilamos, ejecutamos, y ahora me va a decir primero este letrero, ¿verdad? El número 123 invertido queda 321. Un solo cuadro de diálogo con todo lo que yo quiero ver. Entonces, ¿qué quiero ver en el cuadro de diálogo? Primero quiero ver este letrero y luego lo que se va juntando en el ciclo. Ahora sí, lo que se va juntando es la cadena, el número invertido. No sé si quedó claro, entonces vean como otra vez. Aquí no me sirve dentro del ciclo poner el JOptionPaint porque acuérdense que si ponemos un JOptionPaint en un ciclo, me va a estar mostrando un cuadro de diálogo por cada vez que se está ejecutando el ciclo. Si eso no es lo que quiero, entonces me apoyo de una variable string. ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro, chico? Sí, por favor, quedó claro. Ok, gracias a todos. Sí, gracias. Entonces, todo esto, o sea, estas cosas les va ayudando a que ustedes entonces vayan adquiriendo esa habilidad, qué puedo hacer con todo lo que vamos aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son ejercicios muy sencillitos, son ejercicios que a lo mejor ahorita, bueno, ¿y qué sentido tiene? Bueno, el sentido que tiene estos ejercicios que vamos haciendo es que ustedes van adquiriendo ese conocimiento para el manejo de todos los recursos que vamos viendo. Entonces, esa es la intención. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo van con su taller? Chicos, y decíamos que esto igual, ¿no? Lo podíamos hacer con el ciclo do while. Aquí decíamos, vamos a poner, como aquí la ventaja de que el ciclo while y el do while funcionan o repiten cuando la condición es verdadera, la condición es exactamente igual.
Lo único que cambia es que va al final la condición. Entonces le digo, tienes una cadena, agrégale, perdón, un número, a una cadena agrégale esta inicial y luego ve sacando los residuos y pégalo ahí, ¿verdad? Mientras el número sea diferente de 0. Haz esto mientras el número sea diferente de 0. Entonces, compilamos, ejecutamos y ahí está. Hace exactamente lo mismo. Vean que solo que en vez de utilizar un ciclo while, estoy utilizando un ciclo do while y aquí decíamos que aquí sí es el único ciclo donde después de la condición sí lleva el punto y coma. Pero vean cómo funciona exactamente igual. La única diferencia es que la condición la está evaluando al final del ciclo. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profa. Gracias. ¿Cómo van con su taller? ¿Sí van avanzando? Sí, profe. Gracias. Qué bueno. Otra Sí, vez. profa, solamente que a mí me parece diferente, me sigue pareciendo que está cerrado la actividad. ¿Todavía te sigue apareciendo la O cámara? sea, sí abro mi perfil, ¿no? Se puede decir, y dice entrega de ciclos el sábado, ¿no? O el 6 de noviembre el chiste. Y ya le me meto para, o sea, abrir bien la actividad y ya dice cerrada. O sea, no sé qué show. A ver, déjame, la acabo de cambiar y ya está en la fase de envío. A ver, dale refrescar, dale refrescar a tu plataforma, a la plataforma del Moodle y me dice si ya lo hace correctamente. Porque ya le Sí, modifiqué. permítame. Sí, gracias. Ya le modifiqué la fase, ya está, vean cómo ya está en la fase de envío, fase actual. Entonces probablemente no, se quedó en el, tu entrada se quedó en la anterior. Bueno, los demás mientras, Sí, ya, profa. ¿verdad? Sí, Sí. ya. Ok, qué bueno. Sí, gracias por eso lo Gracias. quise Sí. hacer de una vez, sí, porque luego se me olvida, entonces ya quedó, para que ya puedan subir. Pues vayan, sigan haciendo sus ejercicios, chicos. Voy a seguir haciendo algunos ejercicios la siguiente semana, aunque el examen sea el lunes, voy a seguir haciendo algunos ejercicios, pero sobre todo lo voy a hacer porque todavía van a estar trabajando en su taller estos días. Entonces, si tienen dudas, pregúntenme. El día lunes es el examen. Si tienen dudas, me dicen. Y si no, voy a hacer más ejercicios con ciclos. Voy a hacer un menú. Voy a ver lo del ejercicio de ver que sea un número primo. Eso del número primo lo podríamos hacer ahorita. Si recuerdan que es un número primo, alguien me quiere decir que es un número primo para que veamos por qué tenemos que utilizar ciclos. O un número perfecto, pero vamos a ver primero un número primo. ¿Qué es un número primo? No sé si está aquí. De la tabla ya lo hicimos y era... no. El factorial no lo hemos hecho. También el factorial es muy sencillo porque es similar a este. Pero vamos a hacer el del factorial. Hay tanto que se puede hacer. Podemos hacer el ejercicio del factorial, que eso es con un for, porque son multiplicaciones que el número sí sabemos cuántas veces. Podemos hacer también el del número primo, también sabemos el del número primo. Sí, sabemos cuántas veces hay que hacer también divisiones, ahorita vemos por qué. El del número perfecto, todos estos son ejercicios pequeñitos donde se utilizan ciclos. En este caso, para estos tres, el ciclo for. Con cualquiera se puede hacer, ¿no? While, do while, pero el que es el más conveniente para nosotros como programadores, porque nos evita lo de inicializar el contador y etcétera, o la variable que va a estar controlando el ciclo y sabemos cuántas veces se va a repetir. Entonces, por ejemplo, si es el factorial de un número, el valor del número es el número de veces que se tiene que multiplicar, ¿no? Si fuera el factorial de 5,
se tienen que hacer 5 multiplicaciones, 5 por 1, 5 por 2, 5 por, perdón, el resultado por 1, por 2, por 3, hasta llegar al valor del número, ¿no? Sí se sabe. El del número primo, o analícenlos, y el día lunes los hacemos, perdón, el día martes los hacemos, y vemos cómo sería. Y vemos cómo se tendrían que hacer. Piénsenlos por si alguien quiere participar, los vamos a resolver el día martes. Analícenlos, cómo le haríamos. Nada más recordando, todos otra vez, recordamos que es el factorial de un número, ¿no? Que es multiplicar desde el 1 hasta el número. Por ejemplo, el factorial de 5 es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. El resultado de esas multiplicaciones nos da 120, entonces el factorial de 5 es 120. ¿Qué es un número primo? Por ejemplo, ¿el 5 es número primo? Sí, porque solamente es divisible entre sí mismo y 1. Exactamente. Entonces, los números primos solo son divisibles entre 1 y sí mismo. Por ejemplo, 5 sí es primo. ¿El 6 es primo? No, porque se puede dividir entre 3 y entre 2. Ajá, ¿verdad? Porque el 6 es divisible entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Entonces, no es número primo. ¿Qué proceso se tiene que seguir ahí? Por ejemplo, a mí se me ocurriría dividir entre todos los números hasta llegar al número. Es decir, dividir el número, si fuera 6, por ejemplo, dividir 6 entre 1. Y si el residuo es 0, quiere decir que sí es divisible y ya llevamos 1, ¿no? Luego, el 6 entre 2 es divisible. Si el residuo es 0, sí, entonces llevo 2. Luego, 6 entre 3 es divisible, sí, porque el residuo es 0, llevo 3. Luego, 6 entre 4 es divisible, no, porque el residuo no es 0, ¿no? 6 entre 5 es divisible, no, porque el residuo es 0, queda 1. Y 6 entre 6 sí es divisible, sí, porque si yo divido, el residuo es 0. Entonces, al final tuvo 4 divisores. Y para que sea primo, solo debe de tener 2 divisores. Entonces, esa sería una manera de saber si el número es primo. El número perfecto es aquel que todos sus divisores menores al número son iguales al número. Por ejemplo, si yo digo el 5, quiero saber si es perfecto. ¿Quiénes son los divisores del 5? Solo el 1, menores a él, solo el 1, porque el 5 ya no se considera, son todos los divisores menores a él. Y obviamente el 1 no es igual al 5. Vamos a ver los del 6. El 6, ¿quiénes son los divisores del 6 menores al 6? Entonces son el 1, el 2, el 3 y nada más, ¿verdad? Porque el 6 ya no lo contamos, tienen que ser menores a él. Entonces, si lo sumo, ¿cuánto nos da esta suma? 6. Entonces, en este caso, 6 sí es un número perfecto. ¿Por qué? Porque la suma de sus divisores menores a él es igual al número. Entonces, esto, también, ¿cómo lo hago? Nuevamente, parecido al primo. Saco todo, evalúo y divido desde el 1 hasta el 6. Sé cuántas divisiones son. Y nada más cuando el residuo sea 0, sumo. Quiere decir que es un divisor. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, en el del perfecto, no hasta el 6, mientras sean menores, ¿no? Aquí serían menores. Y sumo, y si son iguales, pues el número sí es perfecto. Entonces, son 3 ejercicios que se pueden hacer con el ciclo para muy pequeñitos, muy sencillos, pero que nos ayudan precisamente a poder analizar si podemos utilizar ciclos, cuál es el ciclo. Lo vamos a hacer con los 3 ciclos para que lo vean y poder resolver estos 3 problemas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Analícenlos para que lo hagamos el martes en clase y participen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro lo que vamos a hacer? El día de mañana no vamos a tener sesión porque tengo alguna actividad, pero tienen que estudiar, tienen mucho que hacer, tienen que terminar su taller, entonces ocupen la hora para seguir trabajando. Daniel, ¿ibas a comentar algo? Ok, bueno, entonces no sé si tengan algún comentario, chicos, alguna duda. No, gracias, Jesús. Los demás, chicos, dudas, comentarios, preguntas. ¿No?
Seguro. Ahorita no, profa. Ok, bueno, sigan haciendo sus ejercicios. Yo creo que ustedes solitos se van dando cuenta que conforme van haciendo sus ejercicios, les van quedando más claras cosas, ¿verdad? O les van saliendo dudas. Y para eso son las sesiones, para que me digan sus dudas. Entonces, bueno, nos veríamos, no, el día lunes, perdón, tienen examen, no lo olviden. Si tienen dudas, me escriben y yo les contesto. Obviamente, discúlpenme si a veces no les contesto luego, pero ando en una cosa o en otra y ya cuando tengo oportunidad enciendo mi computadora. Y la vez pasada, no sé si de este grupo, estaba yo en curso, discúlpenme, en los días viernes, este viernes estaba en curso, créanme, terminó, aunque yo sé que no me van a creer, pasado de las 12 de la noche. Y como estaba yo exponiendo, no les pude contestar y como también no tenía que mostrarse el texto de que me estaban escribiendo, cerré mi sesión. No me acuerdo si de este grupo o de cuál me estaban escribiendo, solamente fue en esa vez, en esa ocasión que cerré mi sesión, pero al día siguiente la volví a abrir. Sí, ese día terminé muy cansada y ya no entré a ver. Incluso no recuerdo si el sábado lo abrí, pero sí, en cuanto tengo tiempo, abro las sesiones y siempre entro a ver si alguien me escribe, pues ya les contesto. Nada más esa es la razón por la cual a veces no les contesto inmediatamente, pero, pero sí estoy al pendiente. Entonces, si tienen dudas, escríbanme y en cuanto yo vea sus mensajes, les voy a contestar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profa. Gracias, Jonathan. Pues bueno, entonces,